Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal. Episodio número 26, si no nos equivocamos. Suscríbete a este canal de Creí por tanto hablé y coméntanos, aleluya, ¿qué te parece este tema? Pues vamos a ir profundizando en la palabra de Dios, así que síguelo hasta el final, no comentes hasta ver todo el video y así hallar un comentario fructífero para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, síguenos. Qué bueno que, como bien te decíamos, estás viendo nuestro canal y hoy queremos estar hablando bajo este tema de no apaguéis el espíritu. Pero antes de adentrarnos más profundamente en las profundidades profundas, como decíamos nosotros allá en Cuba, queremos ir a la palabra de Dios para poder darle contexto a todo lo que vamos a estar comentando y diciendo a continuación. La palabra de Dios está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todo. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Aquí hay muchas cosas que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que tengan en cuenta, pero hay una en particular que creo que la resume todas las demás que hemos leído, y es: no apaguéis el espíritu. Amén. Y había una situación que estaba sucediendo, que estaba aconteciendo en la iglesia de Tesalónica, y era que debido a que había un gran auge de falsos profetas, había un gran auge de personas que estaban usando o abusando de muchos dones supuestamente espirituales dentro de la iglesia, pues los hermanos de Tesalónica habían quizá tomado la decisión extra drástica de prohibir los dones espirituales dentro de la iglesia para evitar o no dejar lugar a que ningún falso profeta pues profetizara dentro de la iglesia y engañara a los hermanos. Y entonces el apóstol Pablo les dice que no apaguen el espíritu, que no menosprecien las profecías, que lo capten todo, ¿no? Y que de todo lo que ellos pues captasen, pues que simplemente tomasen lo bueno. Y el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia en particular, pero también hoy el Espíritu Santo habla a través de su palabra para nuestra vida, porque en este caso el apóstol Pablo no le está hablando a una persona en particular, sino que le está hablando a una congregación. O sea que cuando dice no apaguéis el espíritu, es más una exhortación comunitaria, ¿verdad? Una exhortación para toda la iglesia como congregación, no a una persona en específico, pero tú y yo somos la iglesia. Y también el apóstol Pablo menciona que debe haber un amor fraternal entre los hermanos. También menciona que ninguno debe pagarle mal por mal a otro. Y todo este contexto, no solamente de prohibir los dones espirituales dentro de la iglesia, sino también el amor fraternal que debe estar entre los hermanos, pues nos hace pensar que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, o el Espíritu Santo a través de él, a que estaban ocurriendo estas situaciones dentro de la iglesia de Tesalónica, y también pueden estar ocurriendo dentro de nuestra iglesia. Tú que estás viendo este video, no sabemos de dónde estás sintonizando este mensaje, pero quizá puedas notar en tu iglesia que acontecen cosas similares, donde el liderazgo de la iglesia prohíbe que se profetice, prohíbe que se hable lengua, prohíbe que haya alguien que tenga algún don espiritual y quiera compartirlo con los demás. Quizá usted ve que sí, se habla mucho de santidad, pero lo que se practica no es santidad, sino santurronería. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena de legalismo, donde se habla de mucha santidad, pero no se practica el amor al prójimo, y donde a alguien le paga mal por mal a los demás. Y estas iglesias con esta condición están apagando el Espíritu Santo de Dios. Y bien, mis hermanos, como bien estamos leyendo la palabra del Señor, la palabra bien nos dice, como dice el tema,
de hoy, que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios. El tema creo que está bien claro, como bien decía mi esposo. Hoy actualmente hay muchas congregaciones que no es que quizás apaguen totalmente, pero sí dicen, mira, aquí no se puede hablar, vamos a decirlo así para no traer confusión, este don, aquí este don sí, este don no, este don a media, este don así sucesivamente. Y esto es lo que trae que el Espíritu Santo se contriste, porque Él es una persona que tiene sentimientos y emociones, es una persona que siente, que Él quiere manifestarse a todos los creyentes como Él es. Él quiere ser como Él es, mis hermanos. Él quiere abrazar a su iglesia, quiere abrazar a su pueblo, no quiere estar a medias en la puerta quizás de nuestra congregación o quizás a mitad, pero no quizás en el altar, no quizás en el protagonismo general que debe ser el culto, tanto racional como nosotros, como el culto que hacemos para el Señor. Y bien está que aunque quizás haya muchas congregaciones, aún así el Señor se sigue manifestando en muchos lugares donde le honran, en muchos lugares donde le dicen, Espíritu Santo, fluye como tú quieras. Claro está, mis hermanos, que todo tiene su orden. Aún el mismo apóstol Pablo decía en las cartas, en esas epístolas, en una de esas epístolas decía que todo se hiciera con orden. Lo estoy parafraseando, con orden, no que se ha visto algo que sentimos la presencia de Dios, que lindo, que hermoso, gloria a Dios, pero como que hay cosas exageradas. No estamos diciendo que, bueno, si tú sientes, gloria a Dios, pero hay cosas que son exageradas, que eso es emociones. No comparemos al Espíritu Santo con nuestros sentimientos y emociones, porque es totalmente diferente. Nuestras emociones y sentimientos están ligados a nuestra alma, pero al contrario, la presencia de Dios, nuestro espíritu, ese que se conecta con nuestro espíritu que vive dentro de nosotros, hay algo que pasa. Pero lo que está pasando que hoy no en muchos lugares no es que solamente se constricta, no es que solamente se le dice, espérate, estos dones no, estos dones son muy alborotados, esto no, sino que también se está llevando a algo de muchas emociones, a un evangelio emocionalista, a un evangelio que vive de emociones, pero no de revelación de la palabra de Dios. Solamente me acuerdo una vez que me dieron un testimonio que había una congregación que todo era alabanza, adoración, alabanza, adoración, alabanza, adoración, y la palabra 10 o 15 minutos. Aún imagino hasta los domingos, la palabra 10 o 15 minutos. Y aún un pastor lo invitaron un día a predicar. Y a lo que el Espíritu Santo fluyera, ¿no? Sin embargo, ahí empezaron a cantar alabanza, adoración, alabanza, adoración. Y ahí llega la palabra. Entonces parece que el pastor de esa iglesia le dice al predicador, mire, solamente predíqueme 15 minutos. Y este hombre, este varón de Dios, al oír eso dice, wow, yo no puedo predicar 10 o 15 minutos, porque eso no es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quiere fluir real, como Él quiere fluir. Pero al ver a este pastor que le dijeron 10 o 15 minutos, lo que se fue. Y tú sabes lo que hicieron, en vez de arrepentirse, pedir perdón, seguir con alabanza y adoración, alabanza y adoración. ¿Es lindo la alabanza? Sí. ¿Es lindo la adoración? Sí. ¿Es lindo leer poema en la iglesia, leer frases, leer lo otro? Sí. Pero todo tiene su momento, su tiempo, y la palabra hay que reverenciar a la palabra, hay que tener su momento, su tiempo, para que la iglesia crezca saludable, para que la iglesia crezca en una doctrina saludable, no en emociones de que vemos hablando esto, de que vemos lo otro, no sé qué, y ¡ay, el Espíritu Santo! Pero no es el Espíritu Santo, es las emociones, es eso, mis hermanos. Y hoy también está pasando eso en el cuerpo de Cristo, aparte de que está pasando esto de que no es que neguemos, no neguemos el Espíritu Santo, no, pero sí todos vamos a hacerlo, no, esto poquito, esto más, y eso no es lo que quiere el Señor. El Espíritu de Dios lo que quiere es fluir como Él desea hacerlo, porque esa es su voluntad.
su voluntad, dice la palabra del Señor, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Y como bien decía mi esposa ahora, hablando ella, vemos hoy un montón de iglesias donde los hombres establecen ciertos preceptos, establecen ciertas, lo que ellos entienden que debe practicarse dentro de la iglesia. Pero siempre ha sido Dios en su palabra quien ha establecido lo que la iglesia debe creer, lo que la iglesia debe practicar, lo que la iglesia debe vivir en su diario caminar en medio de este mundo que está lleno de tantas densas tinieblas. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que este patrón se repite en toda la escritura desde el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó a predicar el evangelio, ¿verdad?, a la tierra de Judea y su contorno, él se encuentra con un grupo de hombres muy religiosos, muy santurrones, muy correctos, muy supuestamente respetado por la comunidad hebrea, por la comunidad judía. Y cuando él llega allí, él encuentra todo un culto supuestamente a Dios. Igual que hoy usted puede llegar a una iglesia y encontrar un culto supuestamente a Dios, pero donde los hombres habían metido su mano. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una palabra que era su excelentísima voluntad para el pueblo de Israel, y él había establecido ciertos mandamientos que el pueblo de Israel debía guardar y no vacilar en guardarlos. Y uno de estos mandamientos decía que los hijos debían honrar a su padre para que los días que Jehová les daba sobre la tierra les fuesen alargados. Pero cuando llega Jesús se topa con que la tradición de los ancianos, de los escribas y de los fariseos, que son este grupo de santurrones que le acabamos de mencionar, habían establecido que si usted como hijo venía y todo su sustento usted lo daba al templo, o sea, venga para acá, para el bolsillo de los fariseos, pues entonces usted ya había cumplido con esto de honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces, usted podía ir y decirle a su padre y a su madre: no te puedo sustentar, no te puedo ayudar porque lo he dado todo para Dios en el templo. Y ellos guardaban esto con mucho recelo, y cuando Jesús llega, dicen: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios estableciendo mandamientos de hombres. Y así muchas veces hoy dentro de la iglesia nos topamos con ciertos liderazgos, con ciertas iglesias, con ciertos líderes que vienen y hacen así: no, aquí no me profetice, aquí no me hable lengua, aquí no me hagas esto, aquí no me hagas los otros. Cosa que la palabra de Dios está establecida en la palabra de ese mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel que debía honrar a su padre y a su madre, pero que los hombres, los fariseos, dijeron: no, si tú das el dinero, ¿verdad?, al templo, pues ya no tienes que sustentar a tus padres. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús reprendió a ese grupo de hombres que estaban torciendo la palabra de Dios a su favor y en su entendimiento sin consultar a Dios. Qué peligroso puede resultar para una iglesia torcer la palabra de Dios a su propia doctrina, a su propia teología, a su propio entendimiento, y no establecerlo según la voluntad de Dios. La iglesia no se trata de gusto. Usted no puede venir a la iglesia y decir: a mí me gusta freír papas, vamos a meter un culto de freír papas. No, el que ya en su eterna voluntad dijo que en la iglesia se debía practicar un culto santo de la manera que él la estableció, pues te está diciendo: no, tú no puedes venir a mi casa. Ojo, gracias Espíritu Santo. Fíjese algo: cuando usted está de visita en una casa ajena a la suya, usted llega a la casa de ese anfitrión, y usted, ¿qué es lo que es? Es el huésped. Y cuando usted llega como huésped, ¿qué usted hace como buen huésped? Usted enseguida se pone al tanto de todas las reglas, de todos los mandamientos, de todos los horarios que hay en la casa de su anfitrión.
Y si su anfitrión dice, oye, hoy a las 9 de la noche, todo el mundo a acostarse, ¿usted qué hace? Usted se acuesta porque usted no está en su casa, usted está en una casa ajena. Bueno, la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué le parece? Es el templo de Dios, no es su casa. O sea que usted no puede hacer en esa casa que es ajena lo que a usted le conviene, lo que usted piensa. Usted tiene que consultar al anfitrión, al dueño de la casa, y someterse a lo que él ha establecido. Y el dueño de esa casa no son los hombres, es Dios, que compró dicho establecimiento con su propia sangre. Y no estamos hablando de un establecimiento de paredes, de bloque de concreto, ni de ningún material perecedero. Estamos hablando de una iglesia, de un templo que está construido con piedras vivas, dice la palabra de Dios, que somos tú y yo. Todos nosotros somos edificados en un solo edificio, vamos a llamarlo así, que es la iglesia. Somos parte también del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y somos parte de la casa de Dios, de la familia de Dios. Entonces tenemos que someternos a las reglas del dueño o el anfitrión de la casa, que es Dios. Busquemos siempre agradar su voluntad, hacer su voluntad y nada más que su voluntad. Amén. Amén. Y algo que nos decía en los pasajes que estamos leyendo, la palabra de Dios, nos hablaba y nos decía, examinarlo todo y retener lo bueno. Ojo, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Una vez que nacemos de nuevo, aceptamos al Señor, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo mora y va a morar dentro de nosotros. Ahora está, si nosotros le damos el lugar, le damos el protagonismo número 1, no número 5, al Espíritu Santo de Dios, a ese regalo, a ese consolador que Jesús le dijo a los discípulos 40 días después de ser resucitado y aparecerse a los discípulos y a diversas personas, le dijo, yo me tengo que ir, ojo, me voy, pero le voy a enviar a un consolador que les va a guiar lo que van a hablar, les va a guiar lo que han de decir y muchas cosas más, el consolador. Puede buscarlo en Juan, puede buscarlo en la palabra de Dios, que así mismo lo dice. Y queremos hacernos, cada uno de los que están escuchando a través de este video en pantalla, a través quizás de una laptop, una tablet, un celular, un televisor o lo que sea, que tengamos cuenta y amemos a quien tenemos adentro, no solamente en 4 paredes, en una congregación, sino en nuestro hogar, sino en nuestro trabajo, sino en las calles, sino en nuestras universidades, en nuestra escuela, donde quiera que estemos, como si estamos en un campo, ahí, también ahí, mis hermanos. Así que Dios le bendiga mucho. Recuerde, no apaguemos al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados una vez que aceptamos al Señor y fuimos renovados, fuimos transformados. No fue por nuestra fuerza, fue por su fuerza, y que cada día Él nos ayuda. Amén. Que el Señor sea contigo. Shalom. Dios te bendiga. La paz de Dios sea con todos los que nos estén escuchando, y que el Espíritu de Dios sea derramado sobre cada uno de los que nos estén escuchando, sean creyentes o no sean creyentes, sean ateos o sean creyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga.